El día de hoy nos acompaña el ilustrador, muralista y diseñador gráfico panameño Temí Mason. ¿Qué tal estás, hermano? Muy bien, gracias a Dios. Aquí con salud y mi familia también. ¿Y tú cómo estás? Bien, estamos bien. Temí, sabemos que vos iniciaste pintando grafitis en las calles. Sin embargo, ahora, años después, a tu corta edad, ya podés vivir de tu trabajo, vivir del arte, vivir del diseño. ¿Crees que nos podés contar un poquito más de cómo fueron tus inicios dentro de este mundo? Ok. Bueno, voy a empezar primero con la carrera que empecé a estudiar. Yo empecé a estudiar diseño gráfico. Cursé todos mis años, o sea, literalmente ahora mismo ya estoy literalmente casi con mi diploma, pero estoy en ese procesillo y eso. Pero bueno, yo inicié pintando primero en mi cuaderno. O sea, compraba esas libretas baratitas de $2, $3 y empezaba a dibujar en el salón cuando estaba en la universidad, porque yo estudié una carrera en la escuela que no tiene nada que ver con arte. O sea, yo estudié ciencias. O sea, yo iba a ser incluso veterinario. Yo no iba a estudiar nada que tenga que ver con arte. Entonces, como irónico, pues. Y no sé, algo me dio como por una chispa, como que sabes que retoma lo que tú iniciaste desde que tú eras niño. Porque, o sea, yo desde niño a mí me gustaba mucho lo que era la pintura, me gustaba dibujar, me gustaba el arte. Pero sin embargo, en mi secundaria como que no le metía como mucho empeño, como que no le metía mucha atención. Más que todo era como muy deportista, me gustaba mucho el fútbol, el basquetbol, etc. Entonces, descubrí ese mundo del arte gracias a la universidad. Me rodeé mucho con esas personas que es como que tienen esas buenas vibras del arte, pero solamente en el arte y el diseño. O sea, eran gente de ese tipo, como que le gusta la ilustración, el diseño gráfico, etcétera. Pero sin embargo, yo sabía que a mí me apasionaba mucho lo que era la calle, el street. Siempre me llamaba mucho la atención eso. Incluso yo compraba latas de todo a dólar y en el súper que costaban como $2 y yo me ponía a rayar las calles. O sea, yo grafiteé todo lo que es el parque de mi barriada. O sea, hice muchas cosas que obviamente no están bien, pero sin embargo me llamaba mucho la atención. Pues quería escribir mi nombre o quería escribir locuras, qué sé yo. Entonces yo... Yo empecé así. Entonces después de ese tiempo empecé como a interesarme más cuando estaba como en mi segundo año de la universidad. Eso fue en el año 2015. Entonces, no sé, sentía como que quería retomar eso, porque como estaba en eso antes, y dije, bueno, voy a retomar y voy a hacer un graffiti. Hice mi primer graffiti por mi casa. Fue algo súper malo, pero me daba como curiosidad seguir como intentándolo, porque yo sabía que desde un principio las cosas que tú ves en redes o tú ves en donde sea, no te va a quedar igual, porque obviamente estás empezando y eso pasa con todo. Entonces, me metí a mi primer festival de murales que se llamaba Vía Plural. Creo que fue como la segunda edición, si no me equivoco. Y de ahí fue que conocí a buenos amigos que actualmente son muy, muy, muy amigos míos, y los veía pintar y me llamaba mucho la atención cómo ellos utilizaban como el aerosol, porque, o sea, yo me acuerdo que ese día yo compré 2 aerosoles caros, que son los Montana, y cada uno me costó $10, y eso era lo que yo tenía. O sea, literalmente yo no ganaba mucho dinero, ni siquiera tenía mucho, mucho dinero tampoco. Entonces, para poder tú ejercer algo con tema del arte, hay que invertir dinero, y cada cosa de buena calidad tiene un costo bastante como elevado. Cada lata cuesta $10, un acrílico muy bueno te cuesta arriba de $10 también, etcétera. Y no sé, me dio como esa inspiración de seguir como activo en el arte urbano. O sea, activo en los grafitis, pintaba en la calle, etcétera. Cada fin de semana, creo que fue un año después, en el 2016, yo todos los fines de semana me iba a pintar. O sea, yo cada 2 semanas que yo cobraba, porque en ese momento sí estaba trabajando de diseñador gráfico, trabajé como en 3 lugares diferentes en el mismo año, y en los tres me pagaban muy poco, pero a mí no me importaba. O sea, yo me gastaba toda mi plata. O sea, yo me acuerdo que mi primera quincena yo me gasté $250 en puro spray, y eso nada más eran como
como 20 latas, algo así. No era nada, pero para hacer una muy buena pieza tú necesitas tener bastantes latas. Entonces, aunque me quedaran $50 en mi bolsillo para sobrevivir, para mí me sentía feliz porque yo sabía que tenía buenas latas, tenía como para pintar tranquilamente. Descubrí que yo podía mezclar el aerosol con el látex, que es la pintura de casa, pero de antihongo, esa buena, como para rellenar y no gastar las latas, sino que me quedara como ciertas cosillas, ciertas latas ahí como de backup para otros proyectos que quería hacer en la calle. Y así empecé como a, literalmente todo lo que yo ganaba lo invertía en materiales y en mí, que es lo que actualmente sigo haciendo y no me arrepiento de eso por nada del mundo. Y empecé como a descubrirme como artista durante todo este tiempo. Dibujaba mucho, pintaba también caracteres de diferentes estilos. O sea, en verdad es un estudio muy difícil poder descubrirte a ti como artista y poder enfocarte en un estilo y perfeccionarlo. Es algo que es muy difícil y toma mucho tiempo. Y creo que yo mismo me di cuenta que yo era muy fan de la ilustración vectorial. De ahí fue como empezó todo, que mi estilo empezó como a dar un cambio brusco totalmente y me di cuenta de que eso es lo que debía seguir haciendo durante toda mi vida. También yo estaba como en ese proceso como de estudios y eso, descubrí la ilustración vectorial practicándola, o sea, como que yo mismo me ponía como a hacer ilustraciones vectoriales y creé un personaje que se llamaba Timmy, me acuerdo. Incluso tengo fotos y todo eso, y empecé como a dibujar ese personaje, pero lo que yo hacía en ilustración y cuando yo pintaba en la calle era totalmente diferente, o sea, no era lo mismo. Entonces yo mismo me daba cuenta como que, ¿sabes qué? Yo necesito que lo que yo haga en ilustración vectorial, yo lo tengo que hacer en un mural, o lo tengo que hacer en un graffiti, o lo tengo que hacer en una pintura, o donde yo quiera hacer, pero que todo mantenga como una sola línea gráfica, que era lo que yo quería enfocarme. Entonces, fue un proceso como de un año después, en el 2017, que me di cuenta que al mezclar todo con lo que es el diseño gráfico, lo que es la ilustración, lo que es el arte urbano y todo fuera como tan igual, ahí era en el momento en donde yo me dije, ¿sabes qué? Sé que soy bueno en esto, sé que puedo sacarle provecho a lo que estoy haciendo. ¿Qué tal si me tiro al mar y veo qué sucede, si puedo vivir del arte o no? Yo estaba trabajando en un lugar muy bien, estaba ganando muy bien, pero me arriesgué. Pero mira que no me arrepiento de tomar esa decisión. Incluso yo tuve, sin mentirte, como 6, 7 meses sin generar un solo, o sea, nada, ni un real, nada, nada, nada. Y yo lo que hacía era como que, ¿sabes qué? O sea, no perdía la esperanza. O sea, yo ahorré mucho, ahorré muchísimo para yo poder tomar esa decisión, pero yo sentía que se me estaba acabando ya la plata. Entonces yo dije, wow, o sea, necesito esforzarme, necesito como seguir, no voy a parar. Literalmente en el momento que yo no estaba generando plata, yo lo que hacía era que invertía tiempo en mí. Lo que hacía era mejorar mi ilustración, mejorar la pintura, mejorar lo que es el graffiti. Yo literalmente todos los días me ponía atrás de mi casa a pintar, a hacer líneas, a hacer diferentes cosas, pero no paraba, o sea, siempre estaba activo. Aunque no lo dijera ni nada, pero siempre me mantenía activo, dibujaba muchísimo, en mis cuadernos los gastaba, volvía a comprar otro y era una locura. Entonces, eh, yo tengo la suerte de que yo tuve un amigo que trabajaba en Maxtor para ese tiempo, y yo lo conocí a través de un videojuego. Entonces, él era uno de los gerentes de Maxtor de San Francisco y yo no sabía, o sea, yo me enteré fue después. Y él me contacta y que no, que quiero hablar contigo, tengo una comisión para ti para ver si te conviene. En ese momento yo quedé como que, ok, o sea, ¿dónde tengo que ir? No, que tienes que venir al Mac Store de San Francisco, y ese fue mi primer cliente que yo agarré y que, ¿sabes qué?
me dijeron, tú eres el man que me va a pintar mi sala de capacitación. Y yo dije, ¿qué? O sea, yo no lo podía creer, era mi primer trabajo después de 6 meses que yo no estaba trabajando, 7 meses, no estaba trabajando absolutamente nada. Fue como un milagro. Y de ahí empezó todo, como que la gente empezó como a ver que lo que yo estaba haciendo era en serio y no era relajo. Y así empecé, como que después de ese trabajo de Maxtor lo terminé y le hice un mural a un cantante que ahora mismo es famosillo, que está haciendo cosas buenas internacionalmente, que es un man que se llama BCA, que es como colega del man de Kesech. Y bueno, o sea, empecé de ese man, pasé a otro y después pasé a otro y todo empezó como a conectarse en cadena, como de un cliente pasé a otro y de así. Empecé como a crecer bastante y así fue como mis inicios, como que yo sé que al principio vivir del arte es muy difícil, pero uno tiene que tener en mente como esa perseverancia, tener ese enfoque de que sabes que yo lo puedo lograr, así me cueste mucho tiempo, pero siempre estar activo. Nunca dejar de hacer lo que tanto te gusta, porque al final lo que vas a hacer es que se va a enfriar. Entonces, eso es lo que hacía y sigo haciendo actualmente. Hay veces que, no sé, tengo 2 semanas totalmente free, no me cae nada, pero sin embargo esas 2 semanas lo utilizo para crear contenido propio, para crear cosas propias, bocetos, ilustraciones, qué sé yo, algo que se me ocurra en ese momento y lo comercializo. O sea que al final, tarde o temprano, lo que yo haga va a generar dinero. Entonces, así sigo. O sea, gracias a Dios puedo decir que puedo, o sea, vivo del arte, no di que, wow, gano un montón de dinero así como artistas de otros países, pero sí puedo decir que me da de comer, puedo comprarme mis cosas, puedo seguir comprándome mis materiales, puedo seguir viviendo de lo que a mí me encanta y es algo que quiero seguir viviendo toda mi vida, que nunca quiero parar de esto y nada, eso más que todo como un resumen pequeñito de lo que es mis inicios. Se puede decir que sos un diseñador multidisciplinario. Te lo comento ya que hay artistas y diseñadores que solo se rigen por una sola línea gráfica, un solo estilo de dibujo. De repente no se arriesgan o porque se sienten más cómodos solo por esa línea, pues. Y lo que hemos podido apreciar en tus trabajos es que no te da miedo experimentar. De repente utilizas trazos más gruesos en algunos dibujos, trazos más delgados en otros, más profundidad en algunos, otros son más planos, incluso las texturas, pues. No te da miedo experimentar, pues, con cosas nuevas. ¿Qué influencias directas o indirectas has tenido para poder llegar hasta este punto? Ok, tengo tanto influencias como panameñas y influencias también internacionales, que internacionales en el mundo de la ilustración y en el arte urbano. Podemos mencionar en el arte urbano como los hermanos Arsec y Reis, que son unos de los, para mí, de los que me inspiraron muchísimo en irme en esa línea del arte urbano y mezclarlo con ilustración. El otro se llama Softless, que es un artista creo que de Australia. El man es literalmente como yo, o sea, es multidisciplinario. El man hace graffiti, hace pintura, hace ilustración, hace de todo un poco. Y eso me inspiró como a irme como en esa línea y seguir como en esos pasos. No solamente descubrir una sola cosa, sino que tratar de hacer muchas cosas. Lo que pasa es que yo soy de que, digamos, si yo me dedico full a una sola cosa, me voy a aburrir. Y a mí me gusta experimentar muchas cosas, pero siempre y cuando manteniendo como la misma línea. Entonces, otro de esos que me influencian mucho en el mundo de la ilustración está el ilustrador colombiano que se llama Juan Sin Miedo, que es un artista muy famoso de ilustración en Colombia. También otro que se llama Polo Verde, que es un artista peruano que hace diferentes cosas con su cultura peruana que me fascina mucho. Un artista colombiano que se llama Lucas Suancha, que en Instagram se llama Yolu Suro, si no me equivoco. Y todos tienen que ver, o sea, unos tienen que ver con la ilustración y otros tienen que ver mucho con el arte urbano y la ilustración mezclada, que es lo que a mí me gusta mucho hacer. En Panamá puedo decir que me influencia mucho mi colega Matt Magos, que es un amigo muy cercano a mí,
Me influencia mucho Eva y me influencia, es un muchacho que antes pintaba mucho y estaba como muy activo que se llama Tex, que es muy bueno en la ilustración. Podríamos decir también que me influencia, mmm, qué sé yo, en Panamá. No sé, no podría decirte, pero sé que me influencian muchos artistas de aquí. Puede ser With también, que tiene una línea gráfica muy definida con la ilustración y el arte urbano también, porque él hace ambas cosas. Y sí, creo que eso, más que todo, son los que me influencian mucho, tanto aquí como los otros que mencioné, pero esas influencias me han hecho como lograr alcanzar lo que yo me propuse desde un principio que me quise dedicar al arte. Lo que es mejorar, lo que es dominar el estilo, lo que es el uso de la teoría del color con las ilustraciones o las pinturas o los murales, porque eso es muy importante, dominarlo y saberlo, porque en el momento que tú tiras un lienzo en blanco y solamente hay puras líneas y no tienes colores como en la mente, la misma pieza no va a tener esa fuerza, pero sin embargo, si tú practicas mucho lo que es la teoría del color y sabes qué colores combinan con cuál, a ti te pueden poner un libro de esos de pintar y tú sabes dónde colocar cada color, cómo balancear cada obra, que es lo que igual, yo no soy un experto todavía porque solamente tengo 24 años, pero poco a poco voy como descubriendo y dominando esas cosas. Y eso puedo decir esa parte sí. Para los que no saben, también soy freelancer, ¿no? Fíjate que siempre tenemos esta discusión entre Raúl, Diego y yo, es si ser freelancer o no. Sabes que existe este mito, pues, de que en el campo del diseño, de que si sos freelancer de repente no vas a ganar tanto, qué sé yo, está ese miedo, pues, que no tenés un sueldo fijo. ¿Por qué te decidiste convertir en un freelancer? Bueno, yo siempre he sido una persona que no le ha gustado tener jefes. O sea, creo que tengo una mala racha con eso. Casi siempre tenía muy mala experiencia con respecto a los jefes. Siempre me tocaban jefes muy malos. Tuve un año que me tocó un jefe muy bueno, que incluso mi jefe tenía 19 años y era el director creativo de esa agencia con 19 años. Y yo le dije, wow, tú tienes 19, yo tenía 22 en ese momento, 21, tenía 21. ¿Vos eras mayor? Sí, yo era 2 años mayor que él. Yo le dije, ¿cómo tú te hiciste o sea, llegaste a este puesto tan rápido? Y me dijo, que es que yo trabajo todos los días y tengo una rutina diferente y yo me esfuerzo siempre al 100%. A eso me quedó en mi mente y gracias a él, creo que tuve muchas oportunidades en crecer artísticamente porque él me decía, si tú terminas tu trabajo de aquí al mediodía, todo completo, yo te doy toda la tarde libre para que tú te dediques a tu arte. Yo le decía, ¿en serio? Y él me decía, sí. Hay veces que, digamos, tenía una comisión de pintar en un lugar y, no sé, él me decía que, bueno, ve a comprar tus materiales, vienes, termina lo que tienes que hacer y te doy el día libre hasta mañana. Y yo me iba a comprar, o sea, era así, era muy bueno y a él lo votaron. Apenas lo votaron, todo fue una desgracia porque contrataron a un man que me hizo, una man que me hizo la vida de cuadritos. Y yo desde ese momento, yo me dice, ¿sabes qué? No voy a trabajarle a nadie, me voy a tirar al mar. Y como dije, así me cueste mucho tiempo en poder tener como ese dinero siempre como cayendo en mi bolsillo, o que la gente confiara en mi trabajo, igual me iba a forzar muchísimo. Habían veces que yo mismo me decía, wow, no puedo lograrlo, pero mi novia me decía, ¿sabes qué? Tú puedes hacerlo, pero siempre tienes que estar como haciendo cosas, porque no te quedes parado. O sea, siempre trata de descubrir diferentes cosas. Creo que esa es una de las cosas que es muy importante
tener a alguien o que tu familia te apoye y te dé esa motivación de que tú puedes lograr grandes cosas, así cueste mucho tiempo. Si tú te rodeas de gente que te tiran malas vibras o que te dicen cosas y que ahí sabes que no vas a lograrlo, sabes que no sé qué, lo mejor que tú puedes hacer es alejarte de esa gente porque no te sirve en tu vida, porque lo que hace es que te tiran esas malas vibras que no dejan que tú puedas cumplir grandes cosas o no, puedan, no te dejan cumplir tus sueños, que eso es algo que yo siempre he visto y como muy importante, pues, como que la cantidad de buenas vibras que tú recibes es lo que te logra como cumplir muchas cosas. Entonces, yo mismo, después de esas malas experiencias, me decidí como dedicarme a hacer freelance. Y como dije, a mí me costaba muchísimo. Al principio mucha gente no confía en mi trabajo porque estaba empezando, pero eso es algo que uno mismo se debe proponer, como que, sabes que yo voy a demostrarle a la gente que yo puedo lograr hacer grandes cosas y tú mismo callarle la boca a esas personas que dijeron que lo que tú hacías no servía para nada o lo que tú hacías no te iba a dar de comer. Como que esas malas vibras, cómetelas y, o sea, ignóralas también y cállale las bocas a esas personas, porque eso es lo mejor que tú puedas hacer en esta vida, como que sabes que, ya, si a las personas no les gustan lo que hago, yo voy a seguir esforzándome hasta por lo menos una persona que le guste lo que yo haga. Y es lo que siempre tienes que hacer. Como mejorar, es tener esa constancia, esa disciplina de estar mejorando todos los días, de trabajar todos los días. No es malo, pero o sea, es muy bueno también. Entonces, es lo que yo siempre me propuse desde un principio. Pues, como que si me voy a dedicar a algo, tiene que apasionarme, o sea, se me tiene que ir la noción del tiempo cada vez que yo lo hago. Y eso fue lo que hice, porque cada vez que yo hacía algo, a mí se me iba la hora, se me iba la hora de comer incluso. Y es eso, como que al final, si tú te dedicas al freelance y tú estás viviendo de lo que a ti te gusta, tú te vas a sentir como si tú tuvieras vacaciones todos los días. O sea, tú estás tan tranquilo y tan cómodo y tan a gusto en lo que tú estás haciendo y ganando dinero de lo que tú estás haciendo, que al final no tienes un jefe, no tienes a nadie y tú mismo eres como tu propia motivación y tu propio jefe y tienes el tiempo de administrarte como debe ser para hacer un montón de cosas, que es lo que, o sea, gracias a Dios puedo decir que estoy haciendo actualmente. Pero sí, es muy difícil, al principio es muy difícil, es una decisión que tú como personas debes tomar y rodearte de esas personas que te den esa motivación. Yo, mira, para poder ser freelance, tú tienes que tener esa noción de ser organizado. Yo antes de dormirme, porque o sea, yo me acuesto más o menos como a la 1 de la mañana jugando a la Play, pero durante ese momento, o sea, yo estoy jugando, pero en mi mente estoy maquineando. ¿Cómo me voy a organizar el día siguiente? Bueno, me tengo que levantar a las 9 de la mañana porque tengo una reunión o tengo que entregar algo. Luego, o sea, yo lo que hago es que yo me levanto, desayuno, prendo la computadora y empiezo a organizarme. ¿Qué voy a hacer hoy? ¿Qué diseño voy a hacer hoy? ¿O qué clientes tengo pendientes? Entonces, de ahí yo me organizo, yo voy que, bueno, este man le tengo que entregar esto tal día. Bueno, yo sé que puedo hacer eso en 3 días y así me voy organizando. Bueno, hoy, mañana y pasado hago eso, así y así me voy. Como tratando de organizarme y ver qué es lo que me toca, porque hay veces que por lo menos yo no me dedico full a lo que es computadora y eso. Hay muchas veces que me gusta variar, digamos. Una semana me gusta hacer ilustraciones, otra semana me gusta hacer diseño gráfico, aunque no gane mucho en ese tema del diseño gráfico, como, no sé, no es mi fuerte, pero igual, es la carrera que yo estudié y sé mucho y tengo muchos conocimientos de eso, pero pero sí, casi siempre yo trato como en las semanas variar muchísimo, porque siento yo que caigo en una rutina y me voy a aburrir de lo que estoy haciendo. Entonces, hay semanas que me dedico al murales, ahí está 2 semanas que me dedico al mural, suspendo un mural, yo digo, no voy a aceptar murales, voy a trabajar ilustración,
y ya pospongo lo que tengo pendiente de mural para una semana o 2 semanas arriba. Hay clientes que entienden y lo aceptan y hay clientes que no lo aceptan y se van con otra persona, pero sin embargo, yo soy feliz haciendo lo que a mí me gusta y es como me sienta yo cómodo con lo que yo estoy haciendo. Entonces, prácticamente es eso, como tratar de no caer en la rutina y estar siempre como en esa constancia de estar descubriendo diferentes cosas. Por lo menos ahora estoy experimentando hacer cosas con madera, cortar cosas con madera. Cuidado, más adelante quisiera, como, no sé, qué sé yo, un mes meterme en un estudio de tatuaje y tatuar diseños míos, o sea, personalizados, y así me voy. Y después, qué sé yo, me gustaría hacer arte. Son cosas que se me ocurren ahora mismo, pero quién sabe, en un futuro se me ocurren otras cosas más. Me gustaría viajar también, conocer artistas de afuera, pintar afuera, representar a Panamá en diferentes cosas, tanto artísticamente como murales y exhibiciones, tanto como ilustraciones y hacer colaboraciones con otros artistas o con marcas de afuera. Eso sí me gustaría y sería como una meta eh, de puede que de aquí a 10 años logre muchas de esas cosas, pero eso es pura constancia, motivación, compromiso y saber organizarse. Creo que es la clave. Y ser muy puntual, o sea, muy juicioso en tu trabajo. Creo que es lo que podría decir ahí. Ser disciplinado, ¿no? Exacto, ser disciplinado. Que es lo Fíjate, que literalmente todos me buscan, es por eso, porque, o sea, tengo una disciplina como que yo mismo me la propuse, como que tengo que cumplir, tengo que hacer esto y organizarme. Y mucha gente en el mundo artístico me conoce como uno de los más disciplinados, por así decirlo, porque siempre estoy como soy muy recto en mi trabajo, muy serio, por así decirlo. hay una ilustración que en particular me llama mucho la atención y es que la llamaste las 4 máscaras de la cuarentena. O sea, se pueden observar a esta mujer y 4 máscaras rodeándola, ¿no? Que, por cierto, el samurái se deriva del saburao, que significa servir y proteger. Estas máscaras, aparte de protegerlos, también servía para infligir miedo en sus enemigos, ¿no? ¿Cuál es el significado real detrás de esta ilustración? El arte puede decir muchas cosas y puede tener un montón de conceptos. Todo depende de cómo lo piense la persona, cómo lo vea, cómo lo analice. Por lo menos mi concepto es el siguiente. Estas 4 máscaras de la cuarentena son como yo me sentía en los momentos que yo estaba encerrado en mi cuarto. Por lo menos en la parte de arriba a veces estaba como angustiado, pero feliz. O sea, era una sensación bastante como rara, pero eso fue lo que quise poner al principal, como que estaba feliz, pero a la vez estaba como angustiado, que no podía salir mucho. Incluso me tocaba dizque, salir de 7 a 9 de la mañana, y yo casi siempre me levanto, me levantaba en ese momento y que 10 de la mañana, algo así, porque estaba saliendo no, miento, ya había salido de pintar los contenedores que nosotros pintábamos, los contenedores del Canal de Panamá, de 4 de la tarde a 2 de la mañana. Obviamente yo tengo que dormir todo lo que queda hasta la tarde. Entonces era un proceso bastante como difícil levantarme, ver qué hago, o sea, estaba totalmente desubicado. La máscara que está en el centro es como de tristeza, de molestia, como que, wow, o sea, estoy viviendo una realidad totalmente diferente a lo que estamos todos como acostumbrados, pues, o sea, que es algo nuevo para mí, para todos. Y los dos laterales, como la parte triste, donde yo me sentía triste de que no puedo visitar a mis familiares o no puedo estar rodeado de mi gente querida. Me sentía así, pues como me sentía como encerrado, frustrado. Y la otra es la parte feliz, en los momentos donde yo me sentía como feliz, que veía como esa motivación y eso. Y en el centro hay como una persona que lo quise hacer como mujer. Me gusta mucho el concepto de hacer cosas que tengan que ver con la mujer, pero me sentí como identificado, colocar a una persona, podía poner un hombre o una mujer, como sea,
pero puse una mujer ahí como en ese concepto como de yoga, como que tiene tantas cosas en la mente o tantos sentimientos como internamente que tiene que saber cómo balancear cada cosa. Entonces, más que todo, eso es como el concepto que quise como realizar como el balance de todos los sentimientos, todas las emociones que uno tiene o tenía durante cuarentena, en el cual no podía salir y era algo nuevo para uno, pues. Creo que para nosotros como creativos es importante seguir creando, o sea, seguir haciendo lo nuestro, todo eso, pintar, dibujar, pero ¿cómo te has mantenido creativo durante el encierro? Bueno, la clave, o sea, yo no sé, pero es algo que siempre lo he hecho y siempre me gustaría seguir haciéndolo ya a través de los años. Hay veces que, digamos, cuando yo tengo un bloqueo creativo, lo primero que yo hago es prendo la play y me pongo a birria. O sea, seguro, es así. Porque lo que hace el videojuego es que como que me ayuda como a pensar muchísimo, a hacer cosas como diferentes y en ese momento que estoy pensando se me ocurre algo, no sé qué. Una vez que a mí se me ocurre algo, cuando yo quiero hacer algún concepto, un diseño o lo que sea, una ilustración, la apago y empiezo a trabajar. Siempre voy a hacer eso, porque no sé, es así. Entonces, esa es una de las partes que yo utilizaba para ser creativo. Otra cosa es que yo veía muchos videos de arte o videos, digamos, algún documental, digamos que, qué sé yo, tengo que hacer algo con respecto al agua. Y lo que yo hacía es que, ¿sabes? Que voy a ver documentales o voy a ver cosas que tengan que ver con ese tema y empezaba a ver esos videos y eso y se me ocurría algo. Una vez que a mí se me ocurría algo, paraba el video y empezaba a trabajar, pero siempre se te ocurren las cosas como así, de la nada. Incluso habían veces que no se me había ocurrido nada en todo el día, me acostaba a dormir y cuando me levantaba y que wow, se me ocurrió algo y empezaba a trabajar, ¿sabes? Loco, o sea, aunque no hubiera comido nada, tenían que escribirlo o tenía que empezar como a tirar líneas, como rayones. Ay, voy a hacer esto rapidito para que no se me olvide y ya sé, más adelante lo perfecciono. Pero siempre es así como, no sé, mm, tener la mente ocupada en otra cosa que no tenga nada que ver con lo que tú te dedicas, creo que te ayuda muchísimo a poder ser creativo, poder que se te ocurran cosas, pues. Entonces, así es como yo he administrado toda mi vida como la creatividad, por así decirlo, y también rodearte de gente que te inspire a crecer, también te ayuda mucho a ser creativo, porque si tú estás rodeado de gente que tiene la misma visión y tiene como, no sé, esa noción de hacer cosas diferentes, cosas brutales, a ti te inspira y se te ocurren un montón de cosas. Viajar también te ayuda a ser creativo porque tú ves muchas cosas en la calle y si quieres, o sea, por lo menos si uno es artista y ve murales o cosas en las calles, a ti te inspira muchísimo y quieres comerte el mundo una vez llegas a Panamá. Se te ocurren un montón de cosas que tienes que escribirlas sí o sí y crearlas. Yo no he tenido la oportunidad de viajar todavía, pero sí he tenido la oportunidad de que me inviten a países para poder pintar, que es lo que yo iba a hacer el año pasado y no pude, y este año tampoco, o sea, iba a hacerlo este año también y no pude por el tema de COVID, pero sé que el tiempo de Dios es perfecto y cualquier cosa puede pasar en cualquier momento. Puede que el otro año, cuando ya todo esté un poquito más tranquilo, uno pueda viajar sin miedo y eso, lo más probable es que las personas que me hayan invitado a festivales o las personas que me hayan dicho, hey, ven acá a este país para que vengas a trabajar, qué sé yo, una semana conmigo, hacer un mural, lo que sea, créeme que yo voy y también como a aprender de la cultura de otros países, pues porque no solamente es Panamá, sino que tú tienes que decirle a los otros países o a las otras personas que en Panamá hay talento y es lo que yo quiero realizar con respecto a toda mi carrera artística en algún momento. El encierro nos ha cambiado a todos, Temi, o sea, de alguna manera u otra, pues. Pero, ¿tú crees que
¿todo esto ha hecho cambiar tu forma de pensar artísticamente o de percibir el arte tanto de los demás como el tuyo? Sí, en verdad yo me he dado cuenta que gracias a este encierro yo he mejorado el doble de lo que yo estaba haciendo el año pasado. Porque, o sea, yo me pongo a ver como las ilustraciones que yo hacía el año pasado y me pongo a ver las ilustraciones que estoy haciendo actualmente y se ve el cambio brusco de cuánto yo he avanzado durante todo este tiempo en cuarentena. Pues como que obviamente estoy en la casa, pero estoy constantemente practicando en la computadora, constantemente haciendo ilustraciones, constantemente haciendo cosas totalmente diferentes, dibujando, creando, viendo un concepto, viendo un montón de cosas. Y, y no sé, o sea, creo que yo mismo, lo que yo hice para el verano canal de este año, que eso fue en enero, febrero y marzo, no se compara nada a lo que estoy haciendo actualmente. O sea, sé que puedo hacer una mejor ilustración con el tema de lo que hice en el verano canal por cómo he avanzado, porque, o sea, comparando lo que la última ilustración que hice fue el del Spider-Man comparando esa con la del verano canal, siéndote sincero, los trazos, las sombras, todo, me gusta mucho más el Spider-Man que lo que había hecho para el verano canal. Temi, cuando somos jóvenes tendemos a creer que tenemos todo el tiempo del mundo, pero la verdad llegamos a un punto donde nos damos cuenta que eso no es así. Eh, ¿Qué consejo le darías a tu yo más joven? ¿O qué harías distinto? Ok, creo que una de las cosas que más me influían mucho y me retenían mucho es el qué dirán las personas de lo que estoy haciendo. Eso es algo muy difícil. Creo que lo que yo le diría a mi yo de esos tiempos, como que no le creyera a nadie con respecto a que no podía hacer las cosas o que lo que yo hacía era una porquería y creo que le dijera como que, "Ey, sabes que no le hagas caso a esas personas y sigue practicando, sigue luchando por tus sueños", porque al final era mi sueño mejorar mucho y practicar mucho para poder sentir como orgulloso o feliz a esas personas que sí me apoyaron desde un principio y ver de que yo sí podía lograr grandes cosas con mucho trabajo y mucha constancia. Es lo primero que yo le diría. Y lo otro, que dejara de perder tanto tiempo en cosas que no servían para nada o no te ayudaban en nada, pues. Como que yo perdía mucho tiempo antes haciendo tonterías, qué sé yo. Me iba a jugar fútbol y me quería quedar por allá y dejaba el trabajo a un lado, no le metía mente al trabajo, o sea, qué sé yo, o sea, cosas como esas, como que sabes que si tú quieres trabajar y quieres vivir del arte, tienes que trabajar bastante y dedicarle mucho a tu trabajo, pues, porque eso es lo más bonito de todo, como que ya dedicarte a lo que a ti te apasiona y poder vivir de ello es algo que no todo el mundo domina, no todo el mundo tiene ese privilegio de poder vivir de lo que a uno le gusta, pues. Pero siempre y cuando tienes que tener esa visión y esa constancia de que tú puedes lograrlo sin tener que escuchar a las demás personas. O sea, siempre es así, siempre es así. Si ustedes tienen ese problema, dejen de escuchar como ese tipo de comentarios y sigan progresando en su trabajo y sigan mejorando muchísimo y enfocados, siempre enfocados de que ustedes pueden lograr lo que yo lo he podido lograr durante toda mi carrera como artística y quiero seguir logrando y quiero seguir creciendo y quiero seguir inspirando a otras personas que tomen como las mismas decisiones que yo o que más o menos tengan como esa misma visión que yo de que si yo pude hacer las cosas a temprana edad, a mis 21, 22 años, las demás personas también pueden hacerlo. O sea, ¿quién dice que no pueden? Obviamente, sí, sí se puede y me dio por lo menos lo que dije, curiosidad de que mi jefe
de director creativo donde yo estaba trabajando, en mi último trabajo tenía 19 años y yo tenía 21. El man era mucho más alto que yo teniendo menos edad. ¿Me explico? Entonces son cosillas así que uno se pone como a pensar, pues, y siempre mantener como esa humildad, que creo lo que te lleva como a hacer grandes cosas, siempre mantener la humildad. Creo que es algo primordial para todo, como que no tener ese ego o qué sé yo, o sea, siempre voy a decir, sé humilde porque tú no sabes el día de mañana si esa persona toque ser incluso mejor que tú y esa persona sea incluso tu jefe en ese momento y tú te pongas a pensar, wow, yo menosprecié a esta persona y esta persona está ganando más que yo, esta persona está mucho más arriba que yo y yo antes estaba mucho más arriba que él y yo lo menosprecié diciéndole que él no servía para nada. ¿Me explico? Y es lo que he hecho mucho en estos últimos años, pues como la gente que me decía como que yo no podía hacer las cosas o que lo que yo hacía era una porquería, por así decirlo. Lo que yo he logrado hoy en día, solito se han dado cuenta esas personas y han tenido que pedirme disculpas de una manera sana y obviamente yo no soy rencoroso con eso y al final es así, o sea, la vida da muchas vueltas, tú no sabes qué puede pasar el día de mañana y es lo que yo le digo a todo el mundo, como mantén la humildad, que eso te puede llevar como a hacer grandes cosas si mantienes como ese alma tan humilde y tan inspirador, porque es así, para todo, eso funciona para todo. Temi, cuéntanos un poco más acerca del proceso gráfico detrás de todas estas ilustraciones, diseño, murales que haces. O sea, ¿de dónde viene la inspiración para hacer todas estas cosas geniales? Ok, para yo iniciar un proyecto, lo que yo hago es lo siguiente, yo anoto muchísimo, eh, lo que, lo que quiero hacer. Digamos, un ejemplo, yo quiero realizar una obra que hable del COVID. Entonces, lo que yo hago es que yo anoto en un papel, cualquiera puede ser en cualquier lado, yo anoto palabras que conecten, por lo menos, COVID. Pongo enfermero, pongo el virus ese, pongo fondo rojo, fondo verde, qué sé yo. Voy escribiendo como una serie de palabras, pero hago como un listado de 10 o 5 palabras, digamos, una aquí, otra aquí y otra aquí. O sea, hago 3 diferentes y de ahí voy yendo de que, bueno, puedo realizar esto, le quito lo otro y ya voy sacando un concepto y digo, bueno, ya que tengo estos elementos, porque son elementos, lo que hago es que le creo el concepto a esos elementos y me digo, bueno, puedo hacer esto de esta manera y voy a poner este mensaje. Y así, ya cuando ya tengo ya todo definido, ese como brief, por así decirlo, ya tengo el concepto de dónde me quiero enfocar, de ahí donde yo me paso a dibujar en digital. Ahora mismo estoy dibujando en digital porque antes yo tenía un cuaderno, un Moleskine de los grandes, y se me perdió. Y ahí yo tenía un montón de bocetos y un montón de cosas y yo como que, wow, o sea, eh, lo perdí, tenía muchas cosas y yo me puse como triste porque perdí muchas cosas, pues entonces yo como que, ¿sabes qué? Ya de aquí en adelante voy a dibujar solamente en digital. Y literalmente tengo muchos bocetos en mi computadora que nunca lo he publicado, nunca lo he hecho tampoco, pero son bocetos que me retroalimentan, que quién sabe en un futuro eso, digamos, ese boceto me puede ser útil para un cliente o para algo que tenga que hacer en ese momento. Entonces, así mismito voy creando como mis ilustraciones. Primero escribo, después hago boceto y después lo paso a digital. En dado caso, en los murales es boceto, tomo una foto del muro y voy creando como el concepto con el mismo tamaño del muro. Y que bueno, voy a poner una mujer acá, que tenga unos pájaros en forma de origami, etcétera, y voy creando como un mundo ficticio, por así decirlo, dentro del mural y al final termino dando como un mensaje claro, pues.
pero ese es mi proceso. Siempre hago eso, sí, y siempre quiero trabajar de esa manera. Sabemos que ganaste el concurso Roberto Lewis en la categoría Arte Digital, pero sabes que muchos jóvenes se lo piensan dos veces antes de optar por arte digital porque piensan que requieren de los gadgets más costosos para poder empezar en ese mundillo, pues. O sea, ¿qué tan importante es el equipo para hacer arte digital? Mira, te voy a ser sincero y creo que es algo que ya voy a como romper mitos, por así decirlo. Mira, yo gané ese concurso de Roberto Lewis, el primer lugar, con una Wacom Intus que no tenía pantalla, o sea, de esas Wacom del 2013, y con una computadora que estaba totalmente dañada, que yo tenía que esperar que se prendiera una hora después para yo poder utilizarla. O sea, y se me trababa, o sea, era el infierno en computadora. O sea, yo gané ese concurso con eso, con ese equipo. Y yo siempre voy a decir eso. No importa qué equipo tú tengas, no importa en qué tú estés trabajando, sino más bien como la calidad o qué concepto tú estás haciendo con tu trabajo. O sea, porque una persona con un simple mouse puede crear piezas increíbles solamente utilizando el mouse, que es muchos artistas, ilustradores de hace muchos años. Obviamente no existía nada de esto de que Wacom Cintiq, ni existía la Wacom de tableta, de esa que yo utilicé, nada. Ellos utilizaban puro mouse para arriba y para abajo. Y actualmente siguen haciendo cosas así, de ese tipo de manera, porque a ellos les gusta y les gusta trabajar de la manera donde ellos se sientan cómodos. Una persona que hace ilustraciones con mouse, para mí son como Dios, por así decirlo. Hay muchos artistas famosos que yo admiro que hacen ese tipo de cosas, que son, uno es Sueda, el otro es Hydro 74, el otro es Absor 81, que son gente, son ilustradores que las cosas que ellos hacen, las hacen con puro mouse limpio y son cosas increíbles que yo incluso a veces he optado por trabajar de esa manera para ver si me es útil y sí se puede, sí es útil porque los trazos son mucho más limpios si tú trabajas en Illustrator. Entonces, es algo que yo le digo a todas las personas, me preguntan, hey, ¿cómo tú ganaste el concurso, Roberto? Le digo, ¿tú tenías todo ese equipo que tú tienes hoy actualmente? Y yo le dije que no. Mi setup o el lugar donde yo trabajaba era una computadora vieja del 2012, una Mac totalmente malísima que tenía una pantalla dañada, los colores no eran nada buenos y yo tenía una tableta normalita de esas Wacom grises, que era del 2013, imagínate. Entonces, yo siempre voy a decir, no importa qué equipos tú tengas, siempre y cuando mantengas eso, pues mantengas como esa disciplina y esas ganas de mejorar. No importa lo que tú uses, Frencha, creo que es lo mejor que tú puedes hacer. Y siempre voy a decir eso, pues, como que incluso hay personas que no dominan muy bien la lata y pueden hacer cosas increíbles con un pincel. Así le demora mucho tiempo, pero los manes, para mí, o sea, son unos bichos, pues. O sea, no importa con qué herramienta o qué objetos tú estés utilizando, sino más bien eso, pues como tratar de demostrarle a la gente que tú puedes hacer cosas increíbles teniendo poco, que es lo que yo me he dado cuenta. Pues yo solito me di cuenta, imagínate, yo pensé que yo nunca iba a ganar el concurso de Roberto Lewis teniendo esa cosa. Y me gané el primer lugar, que es algo loquísimo, que, o sea, en ese momento, no sé, yo tenía mucha nostalgia y tenía como muchos sentimientos encontrados de que yo tenía tan poco y yo pude ganar el primer lugar en esa categoría que estaba compitiendo con gente que sí tenía equipos muy caros, gente que tenía cosas muy, muy, muy valiosas y yo tenía algo totalmente como
como mediocre, pues, o sea, uno no se sentía cómodo trabajando en unas cosas así. Cuando yo me gané eso, el primer lugar, lo primero que yo hice fue así, me compro mi computadora y me compro actualmente no uso una Cintiq, sino uso una Uion Canvas 16, que es como la competencia de la Wacom, pero esta es mucho más barata. La Wacom Cintiq cuesta como 1.300 por ahí, y la Uion me costó $400, o sea, casi $1.000 menos. Entonces, o sea, no utilizo Wacom, sino que utilizo un equipo que me ayude a sentirme cómodo, me ayude a hacer las cosas mucho más rápidas, más precisas, aunque no sea algo de calidad, pues, porque incluso yo siento que la Uion es mucho mejor que una Wacom y es mucho más barata. O sea, no me tiro el bombo de que estoy usando algo caro, sino más bien es como con qué equipo tú trabajes y te sientas cómodo. Creo que es totalmente cierto lo que acabas de decir. Al final del día no se trata tanto del equipo, pues, de tener la mejor computadora, la mejor cámara. Creo que se trata de la mano detrás del mouse, la mano detrás de la Wacom. Pero, ¿qué consejo le darías a estas personas, a estos estudiantes que de repente tienen ese miedo de lanzarse a ese mar, pues, desconocido, así como vos lo hiciste? ¿Qué consejo le darías a estas personas? Bueno, lo que yo le diría a esa persona es que no tenga miedo. O sea, obviamente las cosas no van a salir así de allá para allá. Es mentira que tú vas a poder hacer cosas que otras personas ya están haciendo. Porque primero tú tienes que irte y enfocarte en ti, en tu trabajo y mejorar para entonces que la gente descubra tu talento y lo que tú estás haciendo. Creo que es lo primero que uno debe tomar en cuenta cuando uno se tira al mar. Primero, estudiarse, practicar y mejorar, y que lo que tú hagas se venda visualmente y le llame la atención a mucha gente, porque eso es lo que están viendo hoy en día, como que, wow, tu arte, que lo que tú estás haciendo actualmente es muy comercial y mucha gente te ficha o ya te tiene en la mira para futuros proyectos por lo que tú estás haciendo. Pero si tú no le dedicas tiempo a tu arte o a lo tuyo, no vale la pena dedicarte a freelance, porque nadie va a confiar en lo que tú estás haciendo. Entonces, lo que yo le recomendaría es, como primero, practique, se enfoque mucho en su arte y se descubre y encuentra un estilo para entonces tirarse al mar y ya empezar como a experimentar eso, que es muy difícil y es muy poco probable que las empresas o donde sea que te dediques te fiche si tú no tienes un buen portafolio, por así decirlo. Porque si tú tienes un buen portafolio y tienes buenos trabajos, créeme que todo el mundo va a querer tus piezas o tus ilustraciones, pues, porque, o sea, es lo que pasa para todos. Si tú eres bueno en algo, todo el mundo va a querer ese algo de ti, por así decirlo.